Existen diversas técnicas y herramientas auxiliares que le permiten a un programador el planteo de un algoritmo antes de pasar a la escritura del mismo como un programa. Técnicas que le permiten al programador concentrarse en la lógica o en la estructura lógica del algoritmo sin entrar en los detalles técnicos rígidos del programa. Esos detalles técnicos a veces llevan a que uno se tenga que concentrar más en detalles como una minúscula o una mayúscula o una coma o un espacio y no en la lógica que uno quiere determinar para obtener el bloque de procesos que transforman los datos en resultados. Cuando uno se quiere concentrar más en la estructura lógica que en los detalles, sirven estas herramientas auxiliares y existen dos herramientas que son muy utilizadas en distintos contextos. Una de esas herramientas es la que se conoce como diagrama de flujo y la otra es la que se conoce como pseudocódigo. Un diagrama de flujo es un gráfico que permite mostrar en forma clara, en forma directa y sin laberintos de detalles la lógica o estructura lógica de un algoritmo. Un diagrama de flujo se basa en el uso de símbolos, que son de dos grupos que ahora vamos a ver, conectados por líneas descendentes y en base a algunas reglas constructivas que son fáciles de recordar. Los dos grupos de símbolos son, primero, el grupo de símbolos que representan procesos, dentro del que cada uno de los símbolos representa una operación para transformar datos en resultados. Ya lo vamos a ver, pero un ejemplo es el rectángulo, que se utiliza para representar una instrucción de asignación o en generar una instrucción simple. Y luego los símbolos de representación de operaciones de entrada o de salida. Cada uno de los símbolos de este grupo representa una operación de carga de datos, que en Python se hace con la función input, y uno de los símbolos de este grupo se utiliza para representar la operación de visualización en pantalla o salida de resultados por algún dispositivo, que en nuestro caso en Python es la función print. Los símbolos que forman parte de ambos grupos pueden verse en este esquema que les mostramos aquí. El grupo de símbolos de procesos básicamente está compuesto por esos 5 y algunos otros que pueden venir después. El cuadrado terminado con bordes laterales redondeados se utiliza una vez para indicar dónde empieza el diagrama y una vez para indicar dónde termina. El rectángulo se utiliza en general para indicar instrucciones de asignación. El rombo se utiliza para indicar operaciones condicionales, que vamos a ver más adelante en otras fichas. Ese rectángulo terminado en punta hacia la derecha se utiliza para indicar la aparición de una instrucción de repetición o ciclo, que veremos más adelante también. Y este hexágono de bases alargadas se utiliza para indicar la aparición de un subproceso o una subrutina, que también veremos más adelante. En las 3 primeras fichas nos vamos a manejar solamente con estos dos, inicio y fin de diagrama e instrucción de asignación, más los que corresponden del otro grupo para carga por teclado, que es el paralelogramo que estamos viendo aquí, y este símbolo, que es una especie de rectángulo terminado en línea curva por el lado de abajo, que representa en términos generales y en términos estándar una salida por impresora, pero para nosotros, en términos más específicos, se va a utilizar solamente para indicar una salida por pantalla, ¿sí? O sea que en general nosotros vamos a utilizar inicio y fin de diagrama, asignación, salida por pantalla y carga por teclado, el símbolo del paralelogramo. Los otros existen, están definidos, y más adelante a varios de ellos los vamos a utilizar
pero no en lo inmediato, no en las primeras 3 fichas de nuestra materia. Vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? Vamos a mostrar el diagrama de flujo para el primer problema que resolvimos hoy, que es el del cálculo del perímetro del triángulo. Como se puede ver, el diagrama de flujo comienza con un rectángulo de bordes redondeados para indicar que ahí empieza, y en el punto donde termina el diagrama se vuelve a colocar el mismo símbolo, en este caso con la palabra fin escrita adentro. El diagrama representa el algoritmo y por lo tanto debemos ir desde los datos hacia los procesos, hacia la visualización o presentación de resultados y de allí al final. Con este símbolo del paralelogramo estamos indicando cargue por teclado las variables L1, L2 y L3. Con este símbolo, que es un rectángulo, estamos indicando opere con las variables L1, L2 y L3 y el resultado guárdelo en P. Esa es una asignación y eso se representa con un rectángulo. Y una vez que obtuvimos el resultado estamos indicando muéstrelo, publíquelo en alguna parte, por ejemplo, para nosotros eso significa publíquelo en la pantalla, y el símbolo que utilizamos es ese indicador con la base curva, que en términos generales representa una salida por impresora, pero para nosotros lo vamos a adaptar para que represente, o entendamos que representa una salida por pantalla. Fíjense que el diagrama, si bien un programador rápidamente se da cuenta que la segunda línea, por ejemplo, esta instrucción P igual L1 más L2 más L3, tranquilamente está escrita como una instrucción en Python y en otros lenguajes, el diagrama de flujo es independiente del lenguaje de programación que uno vaya a utilizar después. En un diagrama de flujo uno tiene cierta libertad para escribir los símbolos y lo que pone dentro de cada símbolo de forma tal de independizarse de un lenguaje en particular y sin utilizar una sintaxis rígida de un lenguaje en particular. Se supone que hacemos un diagrama de flujo y luego en base a ese diagrama de flujo podemos escribir programas en distintos lenguajes de programación, cada uno con los detalles que le correspondan. Si esto lo vamos a hacer en Python, el primer símbolo, L1, L2, L3, cargue por teclado, se transforma en 3 llamadas a la función input. Y visualiza el valor de P, se transforma en una llamada a la función print. Pero en otros lenguajes, las funciones e instrucciones para hacer eso se llaman de otra forma y no necesariamente como lo haríamos en Python. Se dice que el diagrama de flujo es independiente del lenguaje que se vaya a utilizar después para hacer el programa. Y observen que el diagrama se construye de arriba hacia abajo, uniendo los símbolos con trazos o líneas a modo de flechitas. No hace falta colocar puntas de flecha porque se supone que el diagrama se lee de manera descendente, ¿sí? Aquí mostramos el diagrama de flujo del otro problema que resolvimos. Comenzamos en el símbolo inicio, cargamos por teclado T1, T2, T3, indicamos que hay que guardar T1 más T2 más T3 en la variable suma, pedimos que se calcule el cociente entero, pedimos que se calcule el cociente real y pedimos la visualización de los resultados para dar por terminado el algoritmo, ¿sí? Fíjense que en los 3 casos se trata de un algoritmo que está correctamente ordenado. En los 2 hay un bloque de carga de datos. En los 2 hay un bloque de procesos. En el diagrama de la izquierda ese bloque tiene una instrucción sola y en el diagrama de la derecha hay 3 instrucciones en ese bloque. Y el bloque de resultados o salida de resultados también está claramente indicado en el orden correcto. Recordemos que un algoritmo, y por lo tanto un programa, es una secuencia ordenada de pasos. Y claro está que lo primero que tengo que hacer es cargar los datos. Luego, operar con esos datos para obtener los resultados y cuando los haya obtenido, los visualizo o los dejo a disponibilidad de quien me los haya pedido. Eso es un algoritmo. ¿De acuerdo? Aquí en este caso los 2 responden a la misma estructura. Nosotros vamos a utilizar diagramas de flujo a lo largo del cursado de la materia
como elemento auxiliar para resolver algunos problemas cuando veamos que la lógica es intrincada o compleja. Los estudiantes podrán utilizarlo también a voluntad, pero no serán obligatorios en cuanto a su presentación en un trabajo práctico o en un parcial. Son herramientas auxiliares que dejamos liberadas a su uso didáctico en el aula o al uso auxiliar por parte de los alumnos si entienden que les puede servir. La otra herramienta que se utiliza para esquematizar la lógica de un algoritmo sin entrar en detalles rigurosos del lenguaje es la llamada técnica del pseudocódigo. El pseudocódigo es una técnica de aproximación lógica a un algoritmo por el cual ese algoritmo se plantea sin usar gráficos. Cada acción del algoritmo en la que uno está pensando se escribe en lenguaje natural, en lenguaje cotidiano, sin detalles sintácticos de ningún lenguaje en particular, pero respetando ciertas pautas, como el encolumnado de instrucciones, o el respetar ciertas convenciones en cuanto a que instrucciones que representen lo mismo se escriban con la misma denominación. Ya lo vamos a ver después. A diferencia de un programa que está ya terminado, el pseudocódigo está pensado para ser leído por una persona y no por un computador. No está hecho el pseudocódigo en términos de primitivas de un lenguaje, sino en términos de expresiones con más o menos estructura, pero coloquial. El programa fuente terminado en un lenguaje específico se conoce, y ustedes ya lo habrán escuchado, como código fuente. La palabra pseudocódigo hace referencia a una forma de código incompleta o informal, o sea, un código que no llega a ser completo ni riguroso para convertirse en código fuente. Por lo tanto, se aceptó la designación de pseudocódigo para referirse a algo que me dice lo que tengo que hacer, pero sin la regla rígida de un lenguaje de programación. Y es una alternativa a los diagramas de flujo. El nivel de profundidad y formalismo que se refleja en el pseudocódigo depende de los programadores. Depende de cada programador en particular o de cada grupo de programadores que se asocian para hacer un trabajo. Por ejemplo, el mismo algoritmo para el problema del perímetro podría plantearse, en vez de utilizando diagramas de flujo, utilizando pseudocódigo, pero yo voy a mostrar aquí dos aproximaciones diferentes, una más informal que la otra. Por ejemplo, la primera versión, pseudocódigo informal, sugiere que el algoritmo en cuestión consiste en tres pasos muy generales. Uno, cargar los lados L1, L2 y L3 del triángulo. ¿Ven? Lo estoy diciendo de manera coloquial, pero claramente le estoy diciendo al programador que eso hay que llevarlo a la práctica después en un programa en ese orden. Dos, asignar en P la suma de esos lados. Y tres, mostrar el perímetro, mostrar lo que terminaste guardando en P. Eso sería un pseudocódigo para el primer programa que hicimos hoy. Y esto podría utilizarse en lugar del diagrama de flujo que mostramos hace un par de láminas. Pero este pseudocódigo que estaría aceptado podría ser reemplazado por este otro más estructurado, dependiendo de las necesidades y reglas que hayan fijado los programadores del equipo de trabajo. En este segundo pseudocódigo, al que llamamos pseudocódigo estructurado, porque utiliza una notación informal, pero más parecida a la estructura que tiene un lenguaje de programación formal, y no tanto lenguaje cotidiano, como se ve en el pseudocódigo de la izquierda. En la primera dice cargar L1, L2, L3. La segunda es CAP igual a L1 más L2 más L3. Y la tercera, mostrar P. Yo estoy diciendo lo mismo que dije en el pseudocódigo informal, pero con un poco más de precisión estructurada y con algo más de sintaxis o presintaxis parecida a la que luego se va a utilizar en un lenguaje de programación. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? O si cada uno tiene decisión de armar el pseudocódigo como uno quiere, ¿qué debe hacer?
Insisto que eso depende de los programadores y del nivel de exigencia para documentación de la lógica que les hayan impuesto. En principio sigan las reglas que estén dispuestos a seguir o que les hayan exigido que sigan y aténganse a ellas. Pero hay algunos consejos básicos que podemos sugerir si van a utilizar pseudocódigo. Por lo pronto, en la primera línea del pseudocódigo que vayan a producir, escriban el nombre del proceso seguido de 2 puntos. Vamos a ver que esto es típico de Python más adelante. Y si no se conoce el nombre del proceso, escriba un descriptor genérico como la palabra algoritmo, que yo utilicé en las 2 muestras anteriores. Luego, cada uno de los pasos que forman parte del pseudocódigo, enumérelos en forma correlativa y escribiendo las pseudoinstrucciones una debajo de la otra, como si fuese un programa, ¿sí? Si una instrucción admitiese subinstrucciones, cosa que vamos a ver a partir de la ficha 4, no ahora, enumere esas subinstrucciones o subpasos en base al paso principal, como se ve aquí. Algoritmo 1, paso 1, o lo que sea él. 2, paso 2, y si este paso 2 se divide en 2 subpasos, al primero llámelo 2.1 y al segundo llámelo 2.2. Y luego vuelvo al paso 3 y así continúe hasta que logre finalizar. Y mantenga el encolumnado, o también llamado indentación general, tanto a nivel de pasos principales como a nivel de subpasos. Fíjense que los pasos principales, que son el 1, el 2 y el 3, están escritos en la misma columna de texto. Y los subpasos 2.1 y 2.2 están escritos con una leve tabulación hacia la derecha en relación a los pasos principales, y ambos encolumnados en la misma columna de texto. Esto en Python, como vamos a ver más adelante, es obligatorio. Cuando uno escribe un programa en Python, respetar el encolumnado es una regla del lenguaje, que si uno no la cumple, provoca que el programa entre en error y no arranque. ¿De acuerdo? Lo iremos viendo con más detalle. Muy bien. Más consejos básicos. Mantenga consistencia. Si tiene, por caso, 2 pasos de carga, cargue T1, cargue T2 y cargue T3, designe a ambos de la misma forma y con el mismo estilo. El siguiente replanteo, que vamos a ver ahora, no respeta la consistencia. Supongamos, paso 1, indique el valor del lado 1. Paso 2, ingrese el valor del lado 2 o de la L2. Y paso 3, cargue por teclado el valor L3. En términos informales, no está mal lo que está hecho ahí, pero es inconsistente y puede dar lugar a malas interpretaciones o a confusiones. Además de estar mostrando que el programador que está planteando esto es improlijo él mismo, que no hay necesidad, ¿de acuerdo? Los 3 primeros pasos se están refiriendo a carga por teclado de las variables L1, L2 y L3. Hágalo en forma consistente, como indicamos. Bueno, no lo estoy haciendo allí, pero ahí lo que deberíamos hacer que es, paso 1, cargue L1, paso 2, cargue L2 y paso 3, cargue L3. Si para uno de los pasos lo llame cargue, para los otros 2 llámenlo igual y no estén inventando nombres o verbos diferentes para la misma acción, ¿de acuerdo? Mantener consistencia. Lo que vamos a ver ahora entra en el plano de lo que se conoce como expresiones en un lenguaje de programación. Una expresión es una fórmula que combina valores constantes o variables, que se llaman operandos, y símbolos que indican operaciones, como el signo más para hacer la suma, el menos para hacer la resta, etc. Esos símbolos se llaman operadores. Si el resultado de una fórmula o de una expresión es un número, en programación decimos que esa expresión es aritmética. Y si el resultado de la fórmula es un booleano, es decir, un valor lógico, un verdadero o un falso, decimos que la expresión es una expresión lógica o también una expresión booleana. No vamos a ver en esta ficha expresiones lógicas o booleanas, esas van a salir en la ficha 4,
Pero ahora sí vamos a trabajar con expresiones aritméticas que son interesantes en cuanto a un tema que salió en un ejemplo anterior, que es el tema de la precedencia de los operadores, por ejemplo. Cuando Python encuentra una expresión, por ejemplo, a la derecha del signo igual en una asignación, la evalúa y deja disponible el resultado de esa fórmula para ser almacenado en una variable o para ser visualizado en pantalla o para lo que quiera el programador. No es obligatorio que el resultado de una expresión o fórmula se asigne en una variable. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos. Suponemos allí que estamos cargando por teclado un número entero en la variable A, otro número entero en la variable B, y luego estamos usando lo que se conoce como una expresión aritmética y el resultado lo asignamos en una variable. Acá estamos haciendo C igual A más 2 por B. A la derecha del signo igual vemos una expresión aritmética de la forma A más 2 por B. Esa formulita constituye una expresión aritmética. ¿Por qué? Porque el resultado es un número. Python evalúa cuánto vale A, cuánto vale B, a B lo multiplica por 2 y el resultado de ese producto le suma A. A ese resultado lo asigna en C y me muestra el valor de C. Pero ahí podemos ver que a esa expresión se la asignó en una variable y luego continúe con la variable. Pero esto no es obligatorio. Nosotros podemos visualizar directamente el resultado de una expresión en un print sin guardar previamente ese valor en una variable. El ejemplo número 2 está mostrando algo de la forma 3 por A menos B dividido 4, pero a ese valor, al resultado de esa expresión, no lo estamos guardando en una variable, sino que directamente le estamos diciendo a print que nos muestre ese resultado y a otra cosa. Eso es válido también en Python. Por supuesto, también es válido, aunque no parezca que tenga sentido, que uno calcule una expresión o le pida a Python que calcule una expresión y luego al valor de esa expresión no lo guarde en ningún lado, ni lo muestre, ni nada. Ahí tenemos en el ejemplo 3 lo que se conoce como una expresión libre. El resultado efectivamente es calculado. Python calcula cuánto vale A más B más A por B. Pero a ese resultado nunca le dije que lo guarde en una variable o que lo muestre o nada. Por lo tanto, Python lo calcula y a continuación pasa a ejecutar la instrucción que sigue y el resultado de esta expresión simplemente se pierde. Pero no es un error desde el punto de vista que provoque que el programa se interrumpa. Eso es válido, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión, que de nuevo tiene que ver con expresiones, nos vuelve sobre el tema que ya hemos analizado en un problema anterior, que es el asunto de en qué orden se aplican los operadores en una expresión, lo que se conoce como precedencia de operadores. Para introducir este tema vamos a poner algunos ejemplos. Nos preguntamos, para cada una de las expresiones que vamos a mostrar ahora, cada una de las asignaciones que vamos a mostrar ahora, ¿qué valor quedará valiendo la variable de la izquierda en todos los casos? Ahí estamos suponiendo, observen que A y B son inicializadas con los valores 10 y 7 respectivamente. Esa notación para asignar en una misma línea más de una variable sin tener que hacerlo en dos líneas diferentes, en Python es válida. La primera variable de la izquierda se asigna con el primer valor de la derecha y la segunda de la izquierda se asigna con el segundo de la derecha. En este caso A empieza valiendo 10 y B empieza valiendo 7. Eso se llama asignación por tupla y lo vamos a ver en la próxima ficha, pero es válido hacerlo. Nos preguntamos qué va a pasar acá. Quiero guardar en C el valor de A más 10 menos 5 por B más 4. En D el valor de el valor 3 por A más 1 menos B dividido en forma entera por 4 más A resto de dividir por 2. En E el valor 2 por A más B menos 1 más A al cuadrado. Y finalmente en F, el valor de A más B dividido en forma entera por A menos B.
Los valores de A y B, recuerden, son 10 y 7. Bueno, si ustedes se toman un minutito, si ustedes pueden parar el video en este momento aquí y tomarse un minutito para, utilizando una calculadora o el shell de Python o lo que ustedes quieran, intentar predecir qué es lo que van a valer estas variables. Si quieren pueden hacerlo, yo obviamente voy a continuar. ¿Qué va a pasar aquí? La respuesta correcta, ahí está estipulado en rojo, es que C va a quedar valiendo menos 11. D va a quedar valiendo 30, E 126 y F 3. Esto se puede verificar, como les dije, en el shell, si escriben así como están las fórmulas. Bueno, lo interesante aquí es que si alguno no llegó a estos resultados y le dio otros resultados, es muy posible que haya ocurrido algo como lo que ocurrió en el problema del promedio de las temperaturas. Hemos escrito una fórmula que hemos interpretado de una forma, pero el lenguaje aplicó de otra, porque los operadores tienen reglas para ser aplicados según lo que se conoce como su nivel de precedencia o nivel de aplicación. En todo lenguaje de programación, los operadores de cualquier tipo tienen diferente prioridad de ejecución en una expresión y un programador tiene que saberlo a esto. A esa prioridad se la conoce como precedencia de ejecución. Cuando Python analiza una expresión, en este caso aritmética, los operadores de multiplicación, el asterisco, división, la doble barra o la barra, resto, el porcentaje, y potencia, que es el doble asterisco, se aplican antes que los de suma y resta. Y se dice entonces que los operadores por, dividido, resto y potencia tienen mayor precedencia que los operadores suma y resta. Cuando aparece una expresión, se aplican en Python y en todos los lenguajes de programación, primero, todas las operaciones, todos los pasos que tengan que ver con operadores de precedencia mayor. Y luego, sobre los resultados parciales obtenidos, se aplican los operadores de precedencia menor. En una expresión como la que se ve allí, C igual a más 10 menos 5 por B más 4, que es la primera que mostramos en la placa anterior, ¿qué va a ocurrir? Si A vale B y B vale 7, en la expresión que se ve allí aparece el signo más, el signo menos, el signo producto y de nuevo el signo más. Como el producto tiene mayor precedencia que el más y el menos, Python primero calcula 5 por B, sin preguntar y sin necesidad de que yo especifique otra cosa. Como B vale 7, eso da 35. Y una vez obtenido el 35, es lo mismo que si allí dijese A más 10 menos 35 más 4. Y si hacemos las sumas y las restas que acabo de indicar, el resultado va a dar menos 11. A vale 10, más 10 es 20, menos 35, hasta ahí llevamos menos 15, más 4, menos 11, que es el resultado final que se guarda en la variable C. Haciendo algo parecido y recordando que la suma y la resta se aplican después que el resto de los operadores, pueden intentar calcular por sus propios medios qué es lo que está pasando en la expresión que le asigna valor a D, a E y a F en la placa anterior. Los resultados están indicados allí y simplemente pueden cotejarlos. Puede ocurrir que dos operadores tengan la misma precedencia, y si ese es el caso, en general se aplican de izquierda a derecha. Esto se conoce como precedencia izquierda. Supongamos el ejemplo que vemos a continuación. Supongamos que las variables A, B, C y D valen respectivamente 2, 4, 5 y 3. En la asignación que se ve allí, estamos intentando asignar en E el valor
A por B dividido en forma entera por C por D. Si se fijan, los tres operadores que aparecen allí tienen el mismo nivel de precedencia y ahí no hay sumas ni restas. Entonces, si los tres tienen el mismo nivel, ¿cómo los aplica Python? En general, los aplica de izquierda a derecha por orden de aparición. O sea que en este caso, en principio no, va a ser el valor de A, que es 2, multiplicado por B, que es 4, y hasta ahí obtuvo un 8. Al 8, calculado hasta ahí, lo divide en forma entera por C, y como C vale 5, 8 dividido en forma entera por 5 da 1. Y a ese 1 que hasta allí obtuvo, lo multiplica finalmente por D, que vale 3. 1 por 3 da 3, y ese es el resultado que finalmente va a guardar N. Si todos los operadores que aparecen tienen la misma precedencia, son todas sumas y restas, o son todos productos, todas divisiones, o todos cálculos de resto, se aplican de izquierda a derecha por orden de aparición, y así van calculando el resultado. Hay una excepción a esto, que es el operador doble asterisco, que se utiliza para calcular potencias. Se dice que ese operador tiene precedencia derecha. En realidad, cuando aparece en la misma línea con otros operadores que tienen su misma precedencia, ese operador se calcula primero y luego todos los demás compañeros. Si en la misma expresión el operador doble asterisco está combinado con asteriscos solos, barra simple, barra doble o restos, primero se aplica el doble asterisco y luego los demás. Veamos en la siguiente expresión y asumamos en esa expresión que aparece allí que las variables A, B, C y D valen los mismos valores que valían aquí arriba, que A vale 2, que B vale 4, que C vale 5 y D vale 3. Fíjense, si esa es la expresión que queremos calcular, allí no hay sumas y restas, y por lo tanto en principio son todos del mismo nivel de precedencia. Pero en este caso, antes de empezar desde la izquierda a calcular cuánto da esa operación, Python aplica primero la parte de la fórmula que dice C asterisco asterisco 2, que es elevar C al cuadrado. Primero se calcula eso. Como C vale 5, 5 elevado al cuadrado da 25. Y la expresión se transforma en algo de la forma A por B por 25 por D. Una vez calculado el cuadrado, una vez calculada la potenciación, entonces sí, los operadores que quedan, que son todos del mismo nivel, se aplican de izquierda a derecha como se indicó en la fórmula anterior. Entonces, ¿cómo va a quedar? El valor de A, que es 2, multiplicado por B, que es 4, hasta ahí da 8. Por C al cuadrado es 25, por D, eso va a dar 200, por D, que es 3, llega al valor final de E igual a 600. Primero, las potencias. Y luego, el resto de los operadores. Si hay productos, divisiones y restos, primero esos. Y finalmente, si las hubiese, las sumas y las restas. Que es lo que ocurrió aquí. Siempre se puede, por supuesto, utilizar paréntesis para cambiar la precedencia de ejecución de los operadores en una expresión. Si uno escribe una expresión sin utilizar paréntesis, valen las reglas que hasta aquí hemos explicado en las placas anteriores. Pero si un programador quiere forzar la aplicación de una operación, no en su orden natural, sino en el orden que el programador especifique, para eso se usan los paréntesis. De hecho, los paréntesis son operadores, y son los operadores con el nivel de precedencia más alto, en general, en un lenguaje de programación. Si algo está encerrado entre paréntesis, primero se ejecuta lo que está entre paréntesis, y después se aplican los operadores con sus precedencias naturales. Por ejemplo, vamos al mismo ejemplo anterior, antes del cálculo de la potencia, ¿no? Supongamos que la fórmula era no la de la potencia, sino la anterior, de la forma
esta. A más 10 menos 5 por B más 4. Si la ejecutamos como está allí, primero hace 5 por B y luego hace A más 10 menos el resultado de 5 por B más 4. Pero si utilizamos paréntesis, como voy a mostrar ahora, por ejemplo, como se ve allí, aquí estamos indicando A más 10 menos 5 por, y ahora hemos encerrado entre paréntesis a B más 4. Aquí ha cambiado la precedencia natural de los operadores. Cuando esa expresión se ejecuta, Python primero hace la suma B más 4, y cuando la obtuvo, al resultado lo multiplica por 5, y a eso lo combina luego con el valor de A y el 10, sumando y restando. ¿Qué se hace aquí? Primero B más 4, que vale 11, ¿sí? Si B valía 7, a ese valor se lo multiplica por 5, el valor es 55, y finalmente se llega al resultado final de menos 35, asumiendo que A valía 10, y el 10 está expresado allí como otra constante. 10 más 10 menos 55 da un resultado de menos 35, como el que se está suponiendo que va a quedar valiendo la variable C. Los paréntesis siempre se pueden utilizar para cambiar la precedencia de los operadores y forzar una precedencia diferente a la natural. Y esto los programadores deben saberlo. Aquí tenemos algunos casos en donde les estamos pidiendo que apliquen para los valores de A y de B valiendo 10 y 7 las mismas fórmulas que aparecieron en una placa anterior, pero con paréntesis para cambiar la precedencia. En la fórmula C lo que se va a hacer primero es B más 4 y luego hará A más 10 menos 5 por lo que dio B más 4. En la fórmula D se va a hacer algo como 4 más A antes de hacer la división, luego se va a hacer algo como 3 por A más 1 menos B, a lo que dé este paréntesis lo divide por 4 más A y al resultado de la división le calcula el resto de dividirlo por 2. En la fórmula E está haciendo 2 por el resultado de A más B y a lo que da ese producto le resta 1 más A elevado al cuadrado. Y en la última fórmula hace A más B y el resultado lo divide por la resta A menos B. Si uno se toma el tiempo de hacer estas formulitas con los valores indicados para A y B, obtiene los resultados que se ven allí. C menos 35, D igual 1, E igual a menos 87 y F igual a 5. Con eso vamos a terminar entonces este video de la serie para la ficha número 2. Les agradezco, toda la cátedra les agradece por la paciencia y por haber atendido a lo que aquí estamos indicando y nos vemos en el próximo video.